Directivos, alumnos, padres de familia y docentes. Esta última persona es la encargada de enseñar, asesorar, preparar clases, atender juntas y mucho más. Este tipo de actividades son frecuentes para alguien que se dedica a esta profesión, la cual goza de varias satisfacciones y atributos que la distinguen de otras. Y no son pocos los que practican esta profesión, pues casi 2 millones de personas se dedican a la docencia en el país, lo que representa un 8% del empleo formal. Además, gran parte de la población tiene confianza en el trabajo de los profesores, lo que lo hace que sea una profesión distinguida, pues los profesores forman parte fundamental para el desarrollo de la sociedad. Son los encargados de darles educación de calidad a los jóvenes y así poder completar sus estudios. Por otro lado, aunque exista cierta evaluación a esta profesión, no es suficiente, pues la docencia sigue siendo una de las profesiones peor pagadas, con bajas remuneraciones, así como pocas oportunidades de crecimiento profesional. Además, en México hay un gran déficit de docentes, provocando extensas cargas de trabajo. Con el fin de entender por qué los docentes están en estas condiciones, hay que conocer su historia. Anteriormente, los docentes eran símbolo de prestigio social, se consideraban figuras de autoridad y gente muy educada, pero debido principalmente a dos motivos, se empezó el desprestigio de su labor. En el siglo XX, la mayoría de la población era analfabeta, así que el gobierno creó programas de formación docente, lo que facilitó incorporar miles de docentes para la enseñanza, pero bajando la calidad de los profesores. Por otra parte, en los años 80, América Latina sufrió una crisis económica, dando como resultado una disminución en los sueldos. Por esos motivos, el aumento de la baja calidad docente y sin invertir en los salarios, la labor de los docentes se vio muy afectada. Hoy en día, los padres de familia apuestan por darles educación a sus hijos para que logren una mejor calidad de vida. Sin embargo, pese a que la educación no empieza ni termina en la escuela, es ahí donde se da una parte fundamental de la educación formal, y el profesor es clave en ese proceso nada sencillo, pues educar implica la participación de varias disciplinas: pedagogía, psicología, sociología, etc. Entonces, si sabemos que la educación es fundamental para el desarrollo de los jóvenes, ¿por qué se le da más peso a las graduaciones o ceremonias de ingreso? Y no se prioriza el aspecto educativo, método de enseñanza, habilidades necesarias para los profesores, pues estas ceremonias mencionadas tienen mayores componentes simbólicos y culturales para la sociedad, en mi opinión, enfocándose más en el resultado y no en el proceso. En el mejor de los casos, ser profesor ya es un reto, incluso mucho antes de serlo. Los jóvenes no se encuentran motivados a formarse como docentes, en donde gana la desmotivación al darse cuenta del bajo salario, las pésimas condiciones de trabajo o las bajas remuneraciones. En México, en promedio un profesor gana 10.650 pesos mensuales, comparado con otras profesiones gana un 17% menos. Asimismo, existe una brecha salarial por género en todos los niveles educativos. En educación superior, las profesoras cuentan en promedio con un salario de 8.570 pesos mensuales, mientras que los profesores de 9.560 pesos mensuales. Otro de los desafíos de los docentes es el trabajo fuera de las aulas, ya que no solo se limitan a dar clases. Fuera de la escuela, tienen que preparar el tema de la siguiente clase, buscar materiales para los estudiantes, evaluar los trabajos y exámenes de los mismos. Sin embargo, esta inversión de tiempo desafortunadamente no se cuenta ni en muchas ocasiones se paga. Estas problemáticas se ven con mayor frecuencia en los profesores llamados hora clase, los cuales se les paga una cantidad de dinero por cada hora de clase dada. Aunque cuenten con más tiempo libre para realizar actividades personales, deben de destinar su tiempo para atender cuestiones escolares. Los problemas que enfrentan los docentes son diversos, lo que les obliga a estar constantemente adaptándose a las situaciones y responder de la mejor manera. Pero lamentablemente, las consecuencias de los problemas que lleguen a tener les puede repercutir emocionalmente a tal grado de causar una desmotivación mayor de su labor y por consiguiente abandonar su profesión. Uno de los casos es Japón,
donde los docentes dejan de disfrutar su vocación aparte de sufrir por las extensas horas de trabajo de hasta 56 horas a la semana, provocando altos niveles de estrés y en algunos casos llegando al karoshi. A propósito, los problemas relacionados con los docentes no solo se ven limitados en México, estos están presentes alrededor de todo el mundo. Según la UNESCO, existe una gran escasez de docentes a nivel mundial, representando más de 40 millones de empleos por cubrir. En Reino Unido, en un periodo de 5 años, un 40% de docentes entrevistados considera abandonar su trabajo. Al igual que este país, Chile y Venezuela tienen una crisis de docentes, al tener un alto grado de renuncias de profesores debido a las malas condiciones laborales, además del agotamiento emocional. El valor de su profesión no es suficiente, así como su reconocimiento en el discurso. Realmente es necesario hacer conciencia de sus necesidades, preocupaciones y limitaciones. Ahora bien, quiero hablar de algo más práctico. ¿Qué afronta en el día a día un profesor en México? Uno de los problemas constantes es la desmotivación causada por la burocracia. Por un lado, los que están en los altos mandos de la educación no entienden verdaderamente las necesidades de los estudiantes y docentes. Del mismo modo, estos establecen programas de estudio que cambian cada cierto tiempo, provocando que los docentes estén adaptándose constantemente a los cambios. Y por otro lado, es la burocracia la que se está expandiendo en los centros educativos, pues la educación ya no se da en las aulas de clase, sino en el escritorio, más papeleo, reuniones, ya no tanto de impartir clases. Habilidades sociales y de comunicación son fundamentales para quien desempeñe esta profesión, practicándolas casi todo el tiempo con los estudiantes. De este modo, pueden llegar a surgir situaciones desafiantes, desde buscar la manera de implementar de forma ética el uso de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hasta afrontar las nuevas generaciones cambiantes, donde puede abundar la sobreprotección de los padres de familia. Que tenía que replantearse mejor esto acerca de cuáles son ¿cómo se llama? Las responsabilidades también de alumnos y maestros, porque se les da todos los derechos, pero no se les han puesto cuáles son sus responsabilidades. Y entonces aquí parece que llegan con todos los derechos, creen que tienen todos los derechos sin ninguna responsabilidad. Y entonces nosotros tenemos después que enfrentar otras situaciones como que no haya deserción escolar, hay que cuidar la deserción escolar. Terminas por regalar calificaciones, que yo no he hecho y me parece verdaderamente nocivo que se haga esto. Pero a eso están llegando y a eso nos están orillando. En ese punto quiero mencionar dos casos que suceden antes y después de la vida de un profesor, ambos ocasionando un bajo desempeño en su labor. El primer caso sucede previo a su trabajo. Los egresados de la universidad, ingenieros, físicos, biólogos, buscan empleos afines con lo que estudiaron, con la esperanza de poder trabajar en lo que les apasiona. Sin embargo, al apreciar la realidad de encontrar su trabajo ansiado, o al estar fuera de su alcance, se ven obligados a buscar alternativas, entre ellas la docencia. Al trabajar en esta ocupación, se ven desanimados, pues no es lo que buscaban, a tal punto de no valorar lo que hacen y tomar en cuenta el impacto que tienen en los educandos. El otro caso, por consiguiente, es después de haber empezado en la docencia. No importa si es un docente novel o experimentado, ambos pueden padecer de bajos sueldos y bajas remuneraciones. Para mitigar un poco ese problema, optan por buscar trabajo en otra escuela u otros tipos de trabajo, con el fin de poder vivir dignamente, pero a la vez, esto provoca que el docente no se enfoque en la educación y así disminuya sus niveles de eficiencia. Anteriormente no se puede llevar una vida digna. De hecho, como una clase yo tengo que buscar y tengo otro trabajo y luego tienes que buscar más, entonces no te dedicas de lleno a la enseñanza y eso porque necesitas otra entrada para poder vivir dignamente. Hago un pequeño inciso para mencionar la situación de los profesores de educación superior, situación poco favorable. Aunque ellos destacan por ser expertos en su disciplina, muchos no cuentan con una contratación de tiempo completo,
limitando su compromiso laboral. Estos mismos, si bien están capacitados para dar clases, no muchos tienen una formación docente profesional, lo que ocasiona que su visión de la educación se pueda basar en su experiencia personal y colectiva. Desafortunadamente, las instituciones públicas como privadas no destinan recursos para que los profesionistas sigan formándose en el ámbito docente. Existe bastante información que evidencia que la formación docente mejora, satisface e impacta en el desempeño de los profesores. Entonces, si es tan relevante, ¿por qué se deja de lado estas actividades de formación? Varias son las situaciones que gestionar y solucionar en el trabajo de todos los docentes. Las soluciones ya no quedan en las palabras o simples discursos, ni tampoco en conmemorar esta profesión una vez al año. Muchos países ya están tomando acción para solucionar las necesidades en los centros educativos, y México no se puede quedar atrás. Asimismo, quiero hacer hincapié en algunas soluciones teóricas con la esperanza que se puedan llevar a la práctica. Asegurar un proceso de selección para establecer una plantilla de docentes efectivos. Agilizar las labores administrativas y la documentación para que los docentes puedan centrarse más en la enseñanza y menos en la burocracia. Dignificar su trabajo con sueldos competitivos, así como brindar oportunidades de crecimiento profesional. En mi breve vida, he conocido muchos profesores dignos de reconocimiento por su labor, tanto en la enseñanza como por haber dejado en mí una imagen de lo que realmente es un profesor, una persona de calidad comprometida con su vocación, haciendo lo posible para garantizar una educación de calidad a sus estudiantes. Y así como he conocido estos tipos de profesores, también conocí muchos otros que ni siquiera deberían llamarse profesor, ni mucho menos deberían ejercer esta valiosísima profesión. Pese a todo esto, hay que valorar todo el esfuerzo que hacen bastantes profesores, pero mucho más el esfuerzo que no se ve a simple vista. Además, no hay que responsabilizarlos totalmente por la educación y el aprendizaje de los estudiantes, pues como había dicho, la educación no empieza ni termina en la escuela, también depende de lo que se haga fuera de ella. El docente cumple con su labor con los estudiantes en la escuela, pero es responsabilidad de los mismos estudiantes seguir aumentando su aprendizaje. Incluso, desde niños hasta universitarios, basta con que estén leyendo un buen libro para que puedan potencializar su conocimiento. En cuanto a conocimientos por parte de profesores, tengo la fortuna de tener muchos, y no solo fechas históricas o fórmulas matemáticas, sino conocimientos aplicables en la vida, algunos siendo fuente de inspiración para ver un concepto de otra manera, otros para empezar a cuestionar ideas, y muchos otros para complementar información que ya tenía. Finalmente, el trabajo docente, como muchos trabajos en México, son mal pagados, si tomamos en cuenta la función que tienen. Pero debemos entender que el trabajo de un docente es significante, ya no tanto por un buen sueldo, sino por sentirse satisfecho con su papel en la educación.